A revisar otra de las partes importantes que tiene que ver con el cálculo vectorial. Y a esto se le conoce como la recta lo que es la recta en R3. La recta en R3, entonces son lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, digamos sea L una recta que pasa por un punto dado. Entonces, y es la representación del vector dado por R. Entonces, vamos a hacer el dibujo, más o menos, de lo que serían nuestro vector, y a partir de ahí empezaríamos a revisar algunas otras cuestiones muy particulares. En ese sentido, si nosotros ya tenemos nuestros planos y a partir de estos vamos a generar ciertas condiciones, entonces nosotros vamos a decir que este es nuestro plano X, este sería nuestro plano Y, y por aquí tendríamos nuestro plano Z. Y entonces eventualmente nosotros vamos a tener lo que es un vector, digamos un vector de la siguiente forma. Nosotros tenemos un vector R, le vamos a llamar un vector R. Y bueno, pues también podemos tener, digamos, un punto en el plano bajo ciertas características. Entonces vamos a tener un punto cualquiera, digamos, algo más o menos así. Y entonces nosotros tenemos, y sobre este punto nosotros vamos a trazar, pues, lo que es una recta. Y a partir de aquí, bueno, nosotros tendríamos una recta, digamos, con ciertas condiciones. Entonces nosotros dijimos que aquí nosotros vamos a tener un punto. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí tendríamos, si bien es cierto, nosotros tendríamos el punto 1 con las coordenadas X, Y y Z. Y por esta otra parte, supongamos, pues tenemos también lo que es el punto 2, donde tendríamos las coordenadas X2, Y2, Z2. Y una vez que tenemos, digamos, estas características, nosotros podríamos reescribir entonces este punto. Entonces nosotros vamos a reescribir el punto de tal forma que vamos a decir, por ejemplo, X1, Y1, Z1. Y entonces ya tenemos el punto 1 y el punto 2, y a partir de este nosotros vamos a establecer ciertos criterios. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo que es R, digamos es un vector dado, entonces bueno, también podríamos tener lo que es A. Y A se define de la siguiente forma, sería el componente X nosotros tendríamos, por ejemplo, el componente nosotros tenemos el componente X menos X0, coma Y menos Y0, coma Z menos Z0. Y a partir de ahí nosotros podemos establecer ciertas condiciones. Eventualmente nosotros lo podríamos escribir de esta forma. Sin embargo, utilizando las coordenadas que utilizamos en los puntos, bueno, pues nosotros podríamos establecerlo de alguna u otra forma. Entonces, si utilizamos la nomenclatura que nosotros utilizamos aquí, entonces cambiaría nuestra notación y nosotros vamos a decir, por ejemplo, que sería X1 menos X2, X1 menos X2, sería X1 menos X2 Y1 menos Y2, Z1 menos Z2. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues también podríamos decir entonces que A
es igual ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? Al vector es el vector director de la recta A. Entonces nosotros vamos a utilizar la letra L para decir que es una recta. L es una recta. Ese es el símbolo que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a especificar o cuando vamos a estar trabajando con las rectas. En ese sentido, entonces, también podríamos establecer ciertas condiciones y nosotros podríamos, es decir, podríamos escribirlo de la siguiente forma. Entonces nosotros podemos decir que R es igual a un punto más el vector. Y esa es una de las formas. Sin embargo, nosotros necesitamos una ecuación vectorial de la recta. ¿Y cómo vamos a definir la ecuación vectorial? Entonces vamos a decir que la ecuación vectorial de la recta LA. ¿Y cómo se define? Bueno, pues vamos a establecer ciertos puntos. Nosotros vamos a decir entonces que R es igual al punto más T por el vector. ¿Dónde qué es T? Bueno, nosotros definimos que T representa cualquier número real. Entonces, T, nosotros vamos a decir ¿qué va a representar T? T es igual, T es cualquier número real. Eso es lo que representa T. En este caso A, ya lo definimos y dijimos que es un vector, entonces no tendríamos mucho problema porque A ya está definido. Dijimos que A es un vector, entonces ya tenemos por aquí la definición de A. Nosotros dijimos que A era un vector de la recta. Y entonces a partir de aquí nosotros podríamos establecer ciertos criterios importantes. Y entonces ya que tenemos esto, bueno, pues podríamos ver las condiciones muy particulares. Entonces ya tenemos el punto, entonces podríamos definir la ecuación de la recta de manera formal. Entonces nosotros decimos que x, y, z es igual a x1, y1, z1 más t por a1, a2, a3. Y entonces nosotros tendríamos que hacer aquí pues algunas operaciones de forma muy particular. Entonces nosotros podríamos reescribir esta parte y decimos que x, y, z es igual a x1, y1, z1 más. Entonces haríamos la multiplicación, sería t que multiplica a 1, t que multiplica a 2 y t que multiplica a 3. Y ya tenemos aquí más o menos estas partes. Ahora, si nosotros tenemos los diferentes componentes, es decir, por ejemplo, x1 corresponde al componente ta1, entonces vamos a reescribir de la siguiente forma. Entonces nosotros decimos que x1, y, z es igual. Entonces, este componente que tenemos aquí está relacionado directamente con este componente. Entonces, vamos a escribir de la siguiente forma. Entonces, nosotros decimos que x1 más ta1. Y luego, ya que lo tenemos así, le vamos a poner coma. Ahora, ¿cuál es el otro que está relacionado? Bueno, pues nosotros tendríamos que ver que y1 está relacionado con este componente que pues es
igual que esa coordenada. Entonces vamos a decir que y1 más ta2, coma. Ahora necesitamos pues el otro componente, en este caso la z, que estaría compuesta con la ta3. Entonces vamos a decir z1 ta3. Y ya tendríamos, digamos, tendríamos las condiciones muy particulares. Ahora, vamos a igualdad, debido a la igualdad de vectores fue que pudimos hacer esta operación. Ahora, a partir de aquí, nosotros vamos a definir lo que son las ecuaciones paramétricas. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a tratar de representar la ecuación de la recta en forma paramétrica. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Entonces, nosotros dijimos que si t representa cualquier número real, entonces, digamos, el punto puede ser cualquier punto de L, o sea, es decir, de la recta. Por lo tanto, a partir de aquí nosotros podríamos representar la recta L a partir de unas ecuaciones que se denominan las ecuaciones paramétricas. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a definir como ecuaciones paramétricas, nosotros vamos a decir la ecuación o las ecuaciones paramétricas de la recta tienen la siguiente estructura. Nosotros vamos a decir que x, digamos, por igualdad de vectores, de lo siguiente, decimos que x es igual a x1 más ta1. Vamos a decir que y es igual a y1 más ta2. Y por último, z es igual a z1 más ta3. Y entonces, pues a esto es a lo que conocemos como las ecuaciones paramétricas de la recta LA. Y entonces ya tenemos nosotros nuestras ecuaciones que podemos utilizar para la recta LA. Y a partir de aquí nosotros podríamos hacer algunas otras consideraciones importantes. Y si ya definimos lo que son las ecuaciones paramétricas, bueno, pues también podríamos trabajar con algunas otras características importantes. Entonces nosotros podríamos tener el desarrollo de ciertas condiciones y nosotros podemos decir que vamos a hacer un ejemplo de estas ecuaciones para revisar algunas condiciones. O veamos, además de las ecuaciones paramétricas, también tenemos algo que se conoce como las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas son de la siguiente forma. Entonces nosotros decimos que las ecuaciones en forma simétrica, una ecuación en forma simétrica de la recta, nosotros dijimos de la recta LA, pues serían de la siguiente forma. Nosotros decimos que sería x menos x1 sobre a1 es igual a y menos y1 sobre a2. Y esto sería igual a z menos z1 de a3. Y entonces estas son las ecuaciones Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones simétricas. Entonces nos dicen
que las ecuaciones simétricas nosotros las vamos a utilizar bajo ciertas condiciones muy particulares. Estas ecuaciones simétricas de la recta, en este caso de la recta LA, las vamos a utilizar si ninguno de los valores, digamos, si ninguno de los valores, es decir, si ninguno de los valores A1, A2 o A3 es 0, se pueden eliminar, se puede eliminar T de las ecuaciones, de la ecuación paramétrica. De la ecuación paramétrica. De la ecuación entonces, si eliminamos básicamente o se convierte en 0, bueno, pues aquí nosotros tendríamos esta notación. Y entonces a partir de aquí nosotros podemos utilizar lo que son ya sea las ecuaciones paramétricas o las ecuaciones simétricas. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo en cuanto a estas ecuaciones. Entonces nosotros decimos que como ejemplo, nosotros decimos que como el ejemplo de esta parte, entonces vamos a establecer las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta LA que pasa por el punto 1, que sería menos 3, 2 y 5. Y también por el punto 2, que sería menos 1, 4 y menos 6. Entonces a partir de aquí nosotros podríamos definir las características muy, muy particulares. Además de esto, nosotros tenemos el B, que sería nuestro vector en este caso. Vamos a tener el vector. Nosotros dijimos que el vector, en este caso B sería nuestro vector. Y el vector B igual a menos 2i menos 2j y más
11K. Y entonces nosotros tendríamos nuestro vector B. Entonces vamos a determinar lo que son las ecuaciones paramétricas. Y entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a usar el punto 1. Usando el punto 1. Es decir, vamos a utilizar este punto y para encontrar las ecuaciones paramétricas. Entonces nosotros dijimos que la ecuación paramétrica sería x es igual. Nosotros dijimos que era x1 más ta1, y es igual a y1 más ta2, y z es igual a z1 más ta3. Y entonces, bueno, pues aquí tendríamos que sustituir básicamente los valores. Entonces nosotros conocemos, por ejemplo, si nosotros dijimos que vamos a evaluar con el punto 1, nosotros conocemos que sería menos 3,2,5. Y entonces eso no tiene mucho problema porque nosotros sabemos que esto sería x1, nosotros tenemos aquí y1 y tendríamos aquí z1. Y ahora, bueno, pues también nosotros determinamos que vamos a utilizar el vector b. Y nosotros determinamos que el vector b es 2i menos 2 en j más 11 en k. Y bueno, pues lo obtuvimos, eso no tiene mucho problema porque nosotros podríamos hacer la diferencia entre los dos puntos y podemos encontrar pues el vector b. Es decir, 3 menos 3 menos menos 1 sería menos 2. 2 menos 4 sería menos 2. 5 menos 6 sería 11 unidades. Entonces, bueno, ya encontramos el vector y a partir de aquí nosotros sabemos, por ejemplo, que este sería A1, este coeficiente A1, este sería A2 y el 11 corresponde a A3. Y si ya sabemos los valores que corresponden, bueno, pues ya no tendría mucho problema porque nosotros tendríamos que sustituir los valores y, por ejemplo, nosotros podríamos decir que este valor corresponde a este valor. Y adicionalmente, este valor va a corresponder a este otro valor. Y entonces ya podríamos reescribir la primera ecuación paramétrica. Entonces nosotros vamos a decir que x es igual a x1, ¿a cuánto equivale? A menos 3. Más, ¿a cuánto equivale el A1? Pues sería t menos 2. A eso equivaldría. Ahora, otra de las partes importantes también sería y. Aquí tendríamos que trabajar con los diferentes valores. Por ejemplo, aquí tendríamos este valor que corresponde a este valor y tendríamos este valor que corresponde al menos 2. Y una vez que lo reescribimos, nosotros decimos que el valor sería de y1 serían 2 más t que multiplica a menos 2. Ahora, necesitamos trabajar con la última componente, entonces nosotros decimos z1, tenemos el z1 que es el 5 y tenemos a3 que equivale a 11 unidades. Entonces reescribimos esta forma y nosotros decimos que z es igual, el valor serían 5 más t que multiplica a 11. Y ahora nosotros podemos reescribir, digamos, todas estas ecuaciones de la siguiente forma. Nosotros decimos que x es igual a menos 3 menos por más
menos 2t. Ahora, y es igual, sería 2 menos por más, menos 2t. Por último, z es igual. Nosotros decimos que es 5 más por más sería más 11t. Y estas serían las ecuaciones que nosotros tenemos que corresponde a las ecuaciones paramétricas. Estas serían las ecuaciones paramétricas del ejercicio. Ahora, otra de las partes que nosotros vamos a utilizar o lo que nos dicen son las ecuaciones simétricas. Nosotros también podemos determinar lo que son las ecuaciones simétricas. Entonces, vamos a definir que las ecuaciones simétricas. ¿Y cómo dijimos que eran las ecuaciones simétricas? Bueno, pues eso no tiene mucho problema porque nosotros dijimos que las podemos escribir de la siguiente forma. Nosotros dijimos que es x menos x1 sobre a1 es igual a y menos y1 sobre a2. Y eso será igual a z menos z1 igual a a3. Y a partir de ahí nosotros ya tendríamos las características importantes. De igual forma vamos a usando el punto 1. Y entonces tendríamos las características muy parecidas. ¿Por qué razón? Bueno, porque el punto 1 tiene las coordenadas menos 3, 2,5. Y además también tenemos que el vector sigue siendo el mismo. Entonces sería 2 en i, menos 2 en i, menos 2 en j, más 11 en k. Y una vez que tenemos esto, nosotros tendríamos que hacer la sustitución de los valores. Entonces, veamos. Lo primero es que tendríamos que escribir sería x menos. ¿A cuánto equivale el valor de x1? Nosotros dijimos que x1 es este valor que es menos 3. Entonces sería menos 3. Ahora, ¿a cuánto equivale a1? Nosotros dijimos que a1 sería este valor. Entonces nosotros vamos a establecer lo siguiente. Entonces nosotros decimos que sería un menos 2. Y eso va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Bueno, nosotros dijimos que iba a ser y menos. ¿A cuánto equivale y1, que sería este valor? Ese valor equivale a 2 sobre A2. Por lo tanto, nuestro valor de A2 es menos 2. Entonces decimos que es menos 2. Y eso va a ser igual a ¿qué sería Z? Menos. ¿A cuánto equivale el valor de Z1? En este caso, bueno, pues corresponde a lo siguiente. Este es el valor de Z1. Entonces, si nosotros tenemos el valor de Z1, que son 5 unidades, bueno, pues nosotros también vamos a determinar que el valor A3 serán 11 unidades, sobre 11 unidades. Y una vez que tenemos esta parte, bueno, pues ya podríamos hacer aquí las cuentas y diríamos que es x menos por menos es más 3 unidades sobre menos 2 sobre menos 2. Y eso va a ser igual a y menos 2 sobre menos 2. Y eso va a ser igual a z menos 5 sobre 11.
Y entonces, pues ya esta sería la solución de nuestras ecuaciones simétricas utilizando esos dos puntos y bueno, evaluándolo en el punto 1. También podríamos evaluarlo en el punto 2 y obtener algunos otros resultados un tanto diferentes. Entonces nosotros también podríamos, por ejemplo, hacer otro ejercicio. Entonces nosotros podemos establecer ciertas condiciones y nosotros podríamos decir que, digamos, las ecuaciones paramétricas, vamos a establecer las ecuaciones paramétricas de la recta L del vector R es igual a 11, 8 y 10, que contiene el punto que contiene el punto 8, 12 y 6. Entonces eso ya no tiene mucho problema porque las ecuaciones paramétricas nosotros dijimos que era x es igual a x1 más ta1, y es igual a y1 más ta2 y por último z es igual a z1 más ta3. Y una vez que tenemos esto, pues nada más tendríamos que sustituir los valores. Por lo tanto, nosotros tenemos por aquí el punto y pues en esta otra parte tenemos el vector. Y entonces si separamos los valores, nosotros podemos decir entonces que las ecuaciones paramétricas serían de la siguiente forma. Sería x es igual a x1, entonces sería 8 más 11t, y es igual a 12 más 8t, y por último z es igual a 6 más 10t. Y con eso ya tendríamos lo que son las ecuaciones paramétricas como lo pide el enunciado. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces nosotros decimos que son las ecuaciones paramétricas de la recta. Y con eso concluimos este video. Posteriormente les compartiré algunos otros más.